Buenos días. Estoy investigando un poquito aquí acerca de una pregunta que me hizo mi hijo Andrés la semana pasada. Estamos hablando acerca de el sello. Ese tema que a muchos nos intriga y a otros nos desvela. Y lo que tiene que ver con el sello del anticristo. En el libro del Apocalipsis dice que será puesto un sello en nuestra frente y en nuestra mano, y que ese número es el 666, que es número de hombres. Las personas que tienen Biblias en su casa pueden buscar en el libro del Apocalipsis, en la partecita donde dice el sello, y ahí van a leerlo. No me gusta decirle a la gente dónde está la cita porque tienen que buscarlo, o sea, tienen que investigar. Investigar, boludos, investiguen. Bueno, muchas personas le han dado una interpretación literal a todo esto. Y no está mal, porque cada quien le puede dar la interpretación a la Biblia dependiendo a su punto de vista. Puede ser cierto o falso. Cierto, nadie dice que esto está mal o esto está bien, porque las verdades absolutas no existen. Pero lo único que tenemos como referencia es la palabra de Dios. ¿Qué opino yo acerca de esto? ¿Cuál es mi opinión personal y lo que han arrojado las investigaciones que yo he hecho a través de la Biblia? Este es el libro, este es el manual, y a través de otros escritos que hemos tenido que consultar para encontrar la verdad, mi verdad. Y eso no significa que sea tu verdad, es mi verdad. Y entonces, muchas personas creen que literalmente va a ser un sello, el 666. Otras personas creen que va a ser un dispositivo. Otras personas pensamos que van a ser otra cantidad de cosas. Pero la Biblia en el libro de Apocalipsis también habla del sello en la frente a los que son de Dios, que Dios sellará en la frente a los que son de Él. Sello significa propiedad, significa propiedad privada. O sea, cuando alguien sella a alguien, significa que ese alguien es de uno. Si yo tuviera 20 vacas, yo me hiciera un sello que dijeran John Rivers, y a cada vaquita de esas les pondría mi sello, y todo el que vea esa vaca sabe que esa vaca me pertenece, ¿cierto? Un sentido figurado de las cosas. Entonces, si vamos al literal, tendríamos que entender que también Cristo o Dios nos va a sellar en la frente a los que somos de Él. Entonces no podemos entender este versículo, esta porción de la Biblia, como algo literal, porque no va a ser literal. Entonces, ¿en qué consiste el sello para las personas que no que van a aceptar el dominio del Mesías o del anticristo? Buscando en el pensamiento judío, ustedes saben que a mí me gusta profundizar y llegar hasta, no solamente lijarlo, sino rasparle la pintura y llegar hasta el metal. A mí me gusta llegar al fondo. Y resulta que el pensamiento judío, cuando habla de un sello en la frente y de un sello en tu mano, está queriendo decir que es tu manera de pensar, tu manera de tu ideología y tu manera de actuar. Cuando habla con tus manos es tu manera de actuar, lo que haces, el hacer, el verbo. El verbo es una acción, ¿cierto? Entonces, con tu manera de actuar y con tu manera de pensar. Eso es lo que piensa un judío cuando está leyendo un escrito y dice, no, que llévame o te voy a llevar como sello en la frente. Significa, te voy a llevar en mi pensamiento, en mi ideología. Entonces, partiendo desde allí, recordemos que la Biblia fue escrita por judíos. Y eso es una realidad inefable y eso no lo puede quitar nadie porque es así. La Biblia fue escrita por judíos. Solamente una persona que no era judío al 100%, que era un justo, pero que no era judío. Hay alguna diferencia ahí entre una cosa y la otra. En algún momento se lo voy a explicar. Era Lucano, el que escribió la carta de Lucas y el que escribió la carta a Teófilo, el libro de los Hechos. Él escribió esos dos escritos, pero él no era judío al 100%, él era
un justo a las naciones. El resto de personas que participaron en la escritura de la Biblia son personas judías. Y ellos tienen la manera de pensar de un judío. Y nosotros los occidentales, los que estamos de este lado del charco, pensamos en una manera oriental, occidental. Ellos son orientales, nosotros somos occidentales. Entonces, cuando vamos a interpretar la Biblia, le damos un cambio de cultura y no interpretamos bien. Entonces, hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, muchísimos. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de eso. O sea, si me pongo a hablar de uno, tendría que hablar de todos. Y eso tiene que ver en día de reposo, en la Pascua, en el canto del gallo. Muchísimos ejemplos que hay en la Biblia que no se entienden desde un punto de vista judío y por eso le hemos dado una mala interpretación. Y eso lleva a que las personas quieran dar una exégesis diferente a la que se escribió originalmente. Como por ejemplo, un profesor nos dijo, es como si nosotros lleváramos el mejor libro de Gabriel García Márquez, ¿cómo se llama? No sé. Que es 100 años de soledad. Él utiliza todo el dialecto y toda la infraestructura y todo el contexto colombiano. Y es de ese libro, en Japón hacemos una religión. Y empezamos a utilizar todas esas palabras que escribió Gabriel García Márquez acerca de Colombia, de su criollez, y hacemos una religión con eso en Japón, pero no nos damos la tarea de investigar qué significa todas esas palabras que utiliza en el contexto colombiano, criollo, costeño, corroncho, y de eso hacemos una religión en Japón y vamos a dar una interpretación totalmente diferente a lo que realmente estaba tratando de decir Gabriel García Márquez cuando escribió la obra. De eso se trata la Biblia. Nosotros hemos estado dándole interpretaciones a un libro desde la perspectiva occidental cuando se escribió bajo las costumbres y bajo un contexto oriental. Partiendo de allí no puede haber una interpretación exacta. Entonces, ¿qué hago yo? Tratar de ver las cosas desde el punto de vista judío. ¿Qué nos dice el punto de vista judío? Que cuando una persona se le ¿cómo se llama? Llévame como sello en tu frente, significa que piénsame, nunca se te olvide de ti, de tu pensamiento, de tu ideología. Y cuando dice en tu mano, practica. Lo que estás pensando de mí, practícalo. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Esas dos cosas significa cuando dice llévame o te voy a llevar como un sello en mi frente. Es lo que trata de decir. Y investigando un poco más, hay un movimiento que es el movimiento del anticristo, y ese movimiento trata directamente con el número 6, que es el día que Dios creó al hombre. Tiene que ver con un pensamiento humano, con una manera de pensar humana totalmente. Se dice que Satanás quiere siempre alimentar nuestro ego, y el poder o el accionar del enemigo es colocar al hombre por encima de toda la creación. Por eso las personas humanistas o la filosofía difiere mucho con la teología, porque la teología es la manera como Dios ve al hombre, ¿cierto? Es la manera de cómo nosotros investigamos de quién es Dios y cómo Él nos ve a nosotros. Pero la filosofía es la manera de cómo de cómo el hombre, de cómo el hombre interpreta a Dios. Es totalmente diferente, son los puntos de vista diferentes. La teología investiga a Dios y su concepto de cómo mira al hombre. Pero la filosofía interpreta la manera de cómo el hombre mira a Dios. De cómo nosotros podemos entender un ser tan supremamente grande, y viéndolo desde la lógica humana es imposible. Nosotros no podríamos entender a Dios desde el punto de vista filosófico. Por eso es que la filosofía y la teología chocan, porque hay esa confrontación ahí de poder. La Biblia no es un libro filosófico, es un libro teólogo. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar en que el hombre es un ser supremo y que puede llegar a ser igual a Dios. Eso es imposible, porque nosotros somos criaturas y el enemigo quiere, a través de nuestro ego, hacernos pensar que nosotros podemos llegar a ser dioses, a colocar mi manera de pensar como hombre, a colocar mi manera de pensar
como ego, como persona, como ser digno, por encima de todas las cosas. Y eso es la filosofía que se va a estar ejercitando en los últimos tiempos. Por ejemplo, si yo tengo ganas de tener relaciones con otro hombre, entonces yo tengo ese derecho y también tengo esos deberes y también tengo privilegios. También puedo adoptar un niño, también puedo adoptar una niña, también puedo, o sea, es como yo me interprete y lo que yo debo tener a través de mi interpretación. Entonces eso difiere totalmente en cuanto a la teología cristiana, que está, recuerden el mandamiento supremo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al hombre como a ti mismo. Pero primero es amar a Dios. No es primero amar al hombre o como lo quiere interpretar el enemigo, que quiere hacernos creer que primero te tienes que amar a ti mismo y después amar al resto de personas. No, primero es amar a Dios, reconocer a través de la humildad que hay un Dios superpoderoso que rige todo. Entonces, cuando esa